Hola a todos los estudiantes del libro Durantia. Vamos a estar contestando la pregunta: ¿qué es el libre albedrío espiritual? Ok, nosotros recibimos dos dones directamente del Padre Universal. Esos dones son la personalidad y el espíritu residente. El libro Durantia también le llama al espíritu residente o espíritu guía ajustador del pensamiento. Le llaman así porque nuestro espíritu guía nos ayuda a través de la mente. Entonces tenemos dos regalos de Dios: la personalidad y el espíritu residente o guía. En la personalidad dice el prólogo en la sección 6 que la mente interviene constantemente entre el espíritu y la materia. En el universo todas las formas de energía responden a la gravedad del paraíso, y la mente es un instrumento cósmico sobre el cual la voluntad humana destruye o construye. Y he aquí el libre albedrío para que la voluntad humana logre el equilibrio entre los extremos materialistas y la identificación con Dios. En la mente hay un ministerio viviente donde interactúan variados sistemas de energías. Hay tres tipos de luz que iluminan el universo: la luz material, la luz del discernimiento intelectual y la luminosidad del espíritu. Y todas ellas navegan de diferentes formas a través de distintas líneas de tiempo, y el libre albedrío es como quien ve pasar una estera con muchas posibilidades y debe elegir entre ellas la más luminosa. La luz o luminosidad del espíritu es un símbolo, es una expresión en sentido figurado, que connota la manifestación de la personalidad, característica de los seres del espíritu de diversas órdenes. Y esta manifestación de luz no está relacionada ni con el conocimiento intelectual ni con las manifestaciones físicas. Así que no decimos que por mi libre albedrío hago esto o aquello en lo que se refiere a lo físico e intelectual, sino que el libre albedrío tiene el propósito de ofrecerte la libertad de escoger la luz aun cuando carezcas de lo intelectual y te cierren todas las capacidades físicas. Somos libres para tomar decisiones espirituales, sea que estés preso, que estés encerrado, que hayas quedado impedido físicamente, que no tengas mucha capacidad intelectual, etc. Por tanto, el libre albedrío es un atributo de la personalidad asociado a la autoconciencia, que también es un atributo o manifestación de la personalidad. Todo esto está más ampliado en el documento 16, en la sección 8. El universo está lleno de criaturas en vías de perfección ascendente. Cada una de ellas son libres de elegir a favor o en contra de seguir ese camino de perfección. La necesidad de vivir en paz y proseguir el camino de ascensión es necesario para evolucionar cada vez más alto. Desafortunadamente, ocurre que muchas veces hay gobiernos o sociedades que se atreven a interferir en nuestras decisiones, en nuestras elecciones, especialmente en sociedades donde la mayoría es ignorante y se somete bajo la creencia de que es por su bien, que es por su libertad, pero es engañosa, y se acomoda a que el gobierno les dé todo, ¿no?, en vez de buscarlo ellos mismos. Y es como ese dicho: pagan justos por pecadores, porque a veces se pasan leyes por cuenta de esa demanda ignorante que debemos acatarlas todas aunque no estemos de acuerdo. Pero esto solo aplica a asuntos de las leyes de los hombres, ¿no? Jamás aplica en el mundo espiritual. Así que el mundo espiritual es algo que no se ve, y por tanto tú lo puedes manipular, maniobrar de la forma que tú quieras. Nadie te lo puede impedir. Nadie te lo puede impedir porque nadie puede sacarte la mente. Nadie puede. Lo que sí pueden lograr, y si lo hacen, es pues enfermar la mente o enfermar el cuerpo o deshabilitarte de alguna forma para que no tengas el deseo de las cosas espirituales. ¿Okay? Así que estas leyes espirituales siempre están disponibles para los que buscan la luz, aunque quizás impida ciertas experiencias, como por ejemplo la de viajar, conocer, como todo lo que pasó cuando el 2020, ¿no?, que prohibieron tantas cosas que no pudimos viajar, no pudimos salir, no pudimos ir a la playa, a alguna fiesta, hacer una fiesta. Fueron tiempos de encierro, ¿no? Si nosotros no tuviéramos el libre albedrío, seríamos solamente máquinas. Y eso es lo que tratan de hacer las élites, ¿ok? Ellos
tratan de convertirnos en máquinas vivientes para que seamos sus esclavos. Y lo pueden lograr en aquellos que piensan que el transhumanismo es bueno, que el gobierno lo que hace por nosotros es bueno. Bueno, pues ya ellos saben que hay un grupo de la humanidad, no sé si es la mitad o tres cuartos, que se deja llevar por todas esas cosas, son temerosos y se dejan llevar por todos esos grupos que esclavizan. Y ellos saben que hay un grupo que lo sigue, que hay un grupo que teme, hay un grupo temeroso, hay un grupo que es fácil de manipular. Pero también las cosas no se le dan tan fácil porque sabe que también hay otro grupo que no es fácil de manipular. Porque ya la Eli sabe que hay un grupo que consiente en todo lo que ellos mandan. Mandan, la palabra mandan viene de mandato. Mandato es una disposición no obligatoria, no es ley. Es decir, no viola tu libre albedrío. Algo que ellos saben que no pueden hacer y hacen las cosas de manera que tú consientas. Pero el humano que consiente está cediendo su libre albedrío. Por eso muchos se rebelan, porque la luminosidad de su espíritu supera la luz material y la luz intelectual. Por eso se hacen llamar seres de luz. Que ya dijimos que esto es una expresión en sentido figurativo para aquellos que no se dejan controlar. Aquellos que hacen uso de su libre albedrío bajo la voluntad divina son los llamados despiertos. También usan esa palabra. No somos máquinas vivientes, aunque poseemos mecanismos automáticos, somos seres pensantes que podemos elegir ser más que un ser humano, reconocer que somos creadores, que somos un ser divino y que somos superhumanos. Podemos serlo, eligiendo ser hijos ascendentes de Dios para calificar para una vida eterna trabajando en el universo al servicio del Padre. Pero también podemos elegir usar esta corta y temporal vida para perder el tiempo y para destruir o destruirnos con placeres excesivos. Pero ni estos individuos ni los que están en el poder tienen en el ejercicio de su libertad personal el poder de privar a nadie del derecho de este privilegio del libre albedrío que ha sido otorgado por Dios y es siempre respetado por toda la creación de Dios. Estos que practican el mal por su libre albedrío no esperen que nadie los va a parar, ni que ellos probablemente podrán convertirse, cambiar algunos de ellos, pero nadie los va a parar. Ellos también tienen una personalidad y un libre albedrío y una vida para decidir qué hacer con ellos, pero solo por un tiempo y hasta que pasen al olvido de la autoaniquilación. Ellos mismos se autoaniquilarán. Pero aunque somos libres de elegir y actuar, solo lo podemos hacer dentro del reino de la propia conciencia. Eso está en el documento 34.3. El propósito de elegir el camino de la aventura eterna es replicar la perfección de Abona en el paraíso. Y ya se sabe que es posible y estamos en el proceso. Dice el documento 54.2 que toda criatura y todo universo en evolución que aspira a hacer la voluntad del Padre está destinado a volverse socio de los creadores espaciotemporales en esta magnífica aventura de logro experiencial de la perfección. Si esto no fuese verdad, el Padre no habría dotado a estas criaturas del libre albedrío creativo y tampoco moraría en ellas, entrando verdaderamente en sociedad con ellas mediante su propio espíritu. El libre albedrío no es solo para tomar la decisión de la vida eterna, sino también para que seamos creativos en la experiencia de buscar a Dios. Somos seres experienciales y el libre albedrío nos provee de múltiples posibilidades de experimentar qué es el amor, qué es el ego y cómo funciona, cómo controlar las emociones y el ego que provocan las experiencias, cómo manejar los sentimientos en las relaciones personales, cómo pensar, filosofar, ver más allá, ver las infinitas posibilidades de un proyecto de vida. Y de todas estas experiencias, fracasos, caídas, fortaleza, métodos de levantarnos y crecer, de todo esto se alimenta Dios el Supremo, el Dios experiencial. Somos seres que tratamos de integrar todo esto en nuestra personalidad. Quien corta las alas de los soñadores y de las proyecciones, y más del momento que comienza a ponerlo por obra, está previniendo que el Supremo sume experiencias que nosotros como seres ascendentes, experimentando, le estamos proveyendo. No perdamos mucho tiempo, en la caída o en el fracaso, en el dolor o en el sufrimiento. Solo el tiempo necesario para asimilar la experiencia. Basta con conocer qué se siente y cuál es la lección, para no caer en un comportamiento cíclico. La idea es ascender con pleno conocimiento de lo que es ser humano y sobrehumano e integrar todo eso en la personalidad.
El libre albedrío es un regalo divino para participar en la creación una vez que hayamos tomado la decisión de buscar a Dios. Participamos en la creación cuando nuestros propios destinos, creando nuestros propios destinos y a la vez el destino de este universo local. Incluso las experiencias que valgan la pena del que no quiere o no desea seguir a Dios se quedan con el espíritu residente que abandona a dicho individuo, convirtiéndose en ajustador experienciado que luego irá a residir en otro individuo. Mientras que dicho individuo que lo rechaza se autoaniquila, pues resucita en la cámara de resurrección de los muertos, donde es extinguido. El libre albedrío no solo nos provee el derecho de elegir la vida eterna y el derecho de crear nuestro destino, sino que nos da el derecho de amar y ser amado, el derecho de servir a nuestros semejantes altruísticamente, el derecho de adorar a Dios en todo momento. Así que haz uso de tu libre albedrío creando tu propia realidad espiritual, tu propia experiencia, tu propia revelación, tu propio compromiso con Dios. Muchas veces nos engañan y nos manipulan. El arte de vivir es como un juego. Somos muy amados por nuestros creadores porque somos héroes dentro de una realidad multidimensional. Tenemos que saber cómo jugar con eso para no sufrir desilusiones. Tenemos que crear nuestras propias realidades y poner en función divina el libre albedrío. Si fallamos, fueron nuestras creaciones. Nos levantamos y empezamos de nuevo, no pasa nada. Pero si fallo por seguir la realidad de otro, tengo que tomar una de dos decisiones. O sigo la realidad del otro, que no va a tener valor ninguno, o comienzo a construir mi propia realidad. Dejo que jueguen conmigo o juego mi propio juego del arte de vivir. Hasta aquí esta pregunta, los espero en el próximo.